Las noticias de hoy en Estados Unidos. The New York Times, a todo lo ancho de su primera página, habla del gran momentum. Nueva York y California abren. Anoche lanzaron fuegos artificiales en la ciudad de Nueva York, dado que por fin llegaron a la apertura, una ciudad extraordinariamente golpeada por la pandemia. Sin embargo, la nación ha llegado ya a una cifra terrible, 600,000 muertos. Y esto a pesar del progreso extraordinario que se ha logrado en el proceso de vacunación. Pero la inercia que venía ya en el ritmo de muertes pues ha coronado con esta cifra muy, muy lamentable. También destaca The New York Times, el Congreso descubre que en correos electrónicos, en emails, el entonces presidente Trump hizo presión al Departamento de Justicia para que avanzara con los reclamos y denuncias sin fundamento sobre el fraude electoral. The Washington Post, si bien destaca una fotografía donde está el presidente Biden flanqueado por el señor Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y la presidenta de la comunidad, la señora Ursula von der Leyen, y el título para la foto dice, un miembro del club de nuevo. Biden ha reforzado los vínculos con Europa en claro y abierto contraste con su predecesor. Si bien esta es la fotografía que más se destaca en la primera página del Washington Post, el gran titular dice, emails, correos electrónicos revelan la presión en el Departamento de Justicia. ¿A dónde apunta esta información? Apunta a lo siguiente. Leo acá. Una comisión de la Cámara de Representantes presentó ayer nuevos correos electrónicos en los que se pueden leer los intentos del expresidente Donald Trump por presionar al Departamento de Justicia para que impugnase los resultados de las pasadas presidenciales. La presidenta de la Comisión de Reforma y Supervisión de la Cámara de Representantes, la demócrata Carolyn Maloney, explicó que estos nuevos documentos muestran que el presidente Trump intentó corromper a la principal agencia que aplica la ley en un descarado intento de revertir las elecciones que perdió. Aquellos que ayudaron o presenciaron las acciones ilegales del presidente Trump deben responder a las preguntas de la comisión sobre este intento de subversión de la democracia. Mi comisión está comprometida con asegurar que los acontecimientos que llevaron a la violenta insurrección del 6 de enero sean investigados por completo. El objetivo de la comisión es poder entrevistar a altos representantes de la administración Trump, como el anterior jefe de gabinete, Mark Meadows, a quien en los correos electrónicos es uno de los principales responsables de estas presiones al Departamento de Justicia para que abriera una investigación contra el proceso electoral. Y por otra parte leo que el fiscal general Merrick Garland alertó ayer que el número de investigaciones sobre terrorismo doméstico ha aumentado significativamente este año y apuntó al supremacismo blanco y las milicias antigubernamentales como los mayores riesgos actuales. En su discurso, Garland presentó una nueva estrategia nacional para combatir el terrorismo doméstico en los Estados Unidos, que incluye más recursos y la contratación de más agentes y funcionarios en el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional. También tenemos el presidente Biden está en Europa, continúa en su gira, pero desde allá hace nuevas nominaciones para embajadores, incluidos Israel, México y la OTAN. Leo acá, entre los nominados, Thomas Neitz es uno de los nominados como embajador en Israel. El exsecretario del Interior, Ken Salazar, es la opción para México. Julian Smith está nominada como embajadora en la OTAN. Sully Sullenberger, el piloto que
no aterrizó, sino amarizó su jet en el Hudson, que se hizo muy, muy popular, y después Clint Eastwood hizo una película muy interesante protagonizada por Tom Hanks, precisamente con el título de Soaring. Es el nominado por el presidente Biden ante el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional. Esto mientras el presidente pues está en la gira y se prepara para la reunión de hoy con Biden. Esto lo trataremos más a fondo más adelante. Los soñadores Dreamers se concentraron ayer ante la Casa Blanca para exigir una vía para la ciudadanía y criticaron que sean utilizados políticamente cuando se cumple el 9º aniversario del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el programa DACA. En un caluroso día en Washington, más de medio centenar de soñadores, como se conoce a los 690,000 jóvenes protegidos por este programa, corearon frente a la residencia presidencial sus tradicionales lemas: sin papeles, sin miedo, esta es nuestra casa, y Biden escucha, esta es nuestra lucha. Una decisión importante aprobada raramente por unanimidad en el Senado. Se aprueba que el Juneteenth sea una fiesta federal, una fiesta nacional. El 19 de junio, conocido como el Juneteenth, fue el día en que se abolió definitivamente la esclavitud en los Estados Unidos, y a partir de ahora, por decisión unánime del Senado, va a ser una fiesta nacional, un feriado que conmemora el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Se establece que el 19 de junio sea el 16º día de la independencia nacional. Y mientras estamos en eso, crece la expectativa por la reunión de hoy en Ginebra. Hoy, 16 de junio, los ojos del mundo estarán puestos en Ginebra en la cumbre histórica que tendrá lugar entre los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia. Las relaciones entre ambos países no podrían atravesar peor momento, así que ¿por qué se reúnen? Pues precisamente porque están en su peor momento, es cuando más urgencia y necesidad hay de hablar. El reloj indica en este momento las 7:21 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. La señora Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, deja la jefatura de la Corte, la jefatura de la Fiscalía de la Corte, sin dar un veredicto sobre Venezuela. Le corresponderá a Karim Assad Ahmad Khan divulgar el resultado de esta fase del estudio preliminar. Ahora, ¿por qué la señora Fatou Bensouda, que tenía hasta el día de ayer para presentar el informe, no lo pudo hacer? A ver, leo esto en Crónica.1. El 8 de febrero del 2018, la Corte Penal Internacional decidió iniciar un examen preliminar sobre Venezuela por las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos registradas desde abril de 2017 a partir de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. La fiscal había señalado varias veces que tomaría una decisión antes de que le venciera su periodo al frente del tribunal. En un informe final de más de 10 páginas presentado ayer, la ahora exfuncionaria de la CPI se refiere al examen preliminar de Venezuela en la página 9, y allí dice: con respecto a Venezuela, me había comprometido a llegar a una determinación final en la medida de lo posible durante mi mandato. Quizás en previsión de ese resultado, como habrán visto en los medios de comunicación, la Sala de Cuestiones Preliminares fue confiscada con un recurso del gobierno de Venezuela solicitando a dicha sala que ejerza control sobre la realización de nuestro examen preliminar. El lunes, Tarek William Saab, el fiscal de la dictadura de Maduro, implementó un nuevo recurso y hablaba de las violaciones y del maltrato que la Corte le estaba dando a Venezuela. No hay problema.
Ahora será el sucesor de Fatwa Bensouda, el británico Karim Khan, quien dará el informe. Me comprometí, dice acá, me comprometo a cumplir con mis funciones y ejercer mi poder como fiscal de la Corte Penal Internacional con honor, fidelidad, imparcialidad y concienzudamente, dijo el doctor Khan, de 51 años de edad. Es abogado británico y asumió ayer la Corte Penal Internacional. Confiemos pues en que todo el proceso llevará. Y el nerviosismo mostrado por el régimen, las acciones desesperadas de última hora de Tarek William Saab, nos indican claramente que la cosa puede ir bien encaminada. Recuerdo todavía nuestra entrevista con María Alejandra Aristigueta, la doctora en Ginebra, experta en temas de la Corte Penal, quien nos dijo, con la prudencia de una diplomática cautelosa, dijo estar cautelosamente optimista en este caso. En otras informaciones importantes, la UNICEF afirma más de 5.500.000 venezolanos, niños venezolanos necesitan asistencia humanitaria. El organismo asegura que los más afectados son aquellos que forman parte de los grupos de migrantes o refugiados que abandonaron el país. Y leo también en Analítica que la oposición convocará a la UNESCO para el rescate del Parque Nacional Canaima. Los legisladores de la Asamblea Nacional plantean la constitución de una comisión integrada por representantes y organizaciones defensoras del patrimonio natural. Y estas son las noticias terribles, que duelen. Muere un paciente renal durante la paralización de diálisis por falta de agua. Juan Carlos Sosa fue dializado por última vez el miércoles 9. 2 días después, cuando nuevamente le tocaba el tratamiento, la unidad de diálisis de Guatire estuvo sin agua y paralizada hasta la tarde del día siguiente. Sosa falleció el domingo 13 tras una descompensación por falta de agua y de todo lo demás. El reloj indica en este momento las 7:26 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Uno puede hablar de estadísticas, de números generales, y los números siempre van a lucir fríos, siempre van a lucir distantes, como más allá, muy, muy lejos de nosotros, de lo que somos. Pero basta que nos detengamos un momento en esa estadística, que le pongamos el ojo a un nombre, a un apellido, a una edad, a una vida, a una familia, para que esa fría estadística se nos haga cercana, muy cercana y estrecha. Juan Carlos Sosa fue dializado por última vez el miércoles 9 de junio. Eso dice el pitazo en esta crónica. Guatire, uno de los pacientes renales de la unidad de diálisis de Guatire, falleció el domingo 13 luego de 4 días sin recibir el tratamiento de hemodiálisis, debido a una descompensación que sufrió su organismo tras la paralización por más de 24 horas de la unidad debido a la falta de servicio de agua potable. El hombre fue identificado como Juan Carlos Sosa, de 55 años, paciente del turno de los días lunes, miércoles y viernes en horario de la mañana. Leonor Villegas, vocera de los pacientes renales de la unidad de diálisis de Guatire y presidenta de la Fundación Fundasalud Zamora, informó ayer que la muerte de Sosa fue producto de la falta de respuesta oficial ante las fallas en el suministro del servicio de agua. Apenas me dijeron a primera hora del viernes que no había agua. Enseguida llamé a la alcaldía para pedir que nos mandaran una cisterna. Nadie me atendió, ni la llamada ni los mensajes. ¿Será que nos tenemos que morir todos para que nos presten atención?, se preguntó Villegas. Sosa fue dializado por última vez el miércoles 9 de junio. 2 días después, cuando le tocaba nuevamente el tratamiento, se encontró con una nueva paralización de la unidad de diálisis por falta de agua. El sábado 13,
Cuando llegó la cisterna fue reabierto el servicio de diálisis para los pacientes del turno de los días martes, jueves y sábados, con apenas 2 horas para los del horario de la mañana. Es decir, Juan Carlos no estaba en su turno. Y murió. Murió pues porque no había agua. Y no hay agua por el caos y el desorden con que hemos vivido en estos 22 años. Ya es distinto. Juan Carlos Sosa, de 55 años, un hombre joven, en la plenitud, con mucho que darle al país, a su familia, se nos va cuando ha podido estar con nosotros. Así como se nos han ido tantos en estos tiempos de pandemia por el COVID, por no tener las vacunas. Pero con la misma, hoy mismo leo en Crónica.1 que el Fonden, el Fondo para el Desarrollo, destinó 5 veces más recursos a un convenio con Cuba que a la inversión en salud y educación en Venezuela. Una investigación hecha por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela reveló que entre 2005 y 2015 el Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden, ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, financió 781 proyectos con compromisos de hasta 174.898 millones de dólares, que terminó convirtiendo al fondo en un presupuesto paralelo con gastos sin rendición de cuentas. El informe de transparencia denominado Fonden, una estrategia política para gastar sin control, destaca cómo el Fonden, además de servir como brazo financista del gobierno de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, violando mandatos constitucionales relacionados con el manejo del erario público, no cumplió con su objetivo de financiar los proyectos de inversión productiva, de educación o salud. No sabemos qué hicieron con ese dinero y la gran parte fue a Cuba. Eso es traición a la patria. Por eso, entre otras razones, falleció Juan Carlos Sosa en Guatire.